Estás escuchando Enrutadas en la Radio, un programa de Ruta Pacífica de las Mujeres. Hola, bienvenidos y bienvenidas al último episodio del año de Enrutadas en la Radio, un podcast feminista, pacifista y antimilitarista de la Ruta Pacífica de las Mujeres, para conocer y aprender sobre el trabajo de la construcción de la paz estable y duradera en Colombia que realizan las mujeres desde los territorios. Hoy, en Enrutadas en la Radio, hablaremos sobre el observatorio Mujeres Enrutadas en la Observancia de Violencias contra las Mujeres y las Niñas, una herramienta de medición y análisis de hechos de violencias ocurridos en las 9 regionales donde la Ruta Pacífica hace presencia. Los y las invitamos a que nos acompañen en esta ruta hacia la paz. Estarán con ustedes Natalie Cañón González bajo la dirección de Diana Luna Delgado, comunicadoras enrutadas. Bienvenidas y bienvenidos. Estás escuchando a las mujeres en la radio. Paz haremos en Colombia. Como Natalie Cortés Montaño, de 38 años, fue identificada la mujer asesinada con arma cortopunzante en la Torre. En Barranquilla se registró un feminicidio. Según las autoridades, un hombre de 55 años atacó con arma blanca. Tiene un principal sospechoso, el vigilante de este taller automotriz. Pero ¿qué se sabe de este hombre? Está la información que se tiene hasta el momento. Harold Andrés Echeverría Orozco, de 32 años. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Las violencias contra las mujeres es una de las violaciones más generalizadas en todo el mundo, cuyas consecuencias, tanto en el espacio público como privado, afectan la vida y el cuerpo de las mujeres. El feminicidio es la expresión más brutal del continuo de estas violencias. Es por esto que la Ruta Pacífica desarrolla el observatorio Mujeres Enrutadas en la Observancia de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas, con el fin de comprender la magnitud del fenómeno de las diversas violencias y así brindar información a las diferentes organizaciones sociales y poder exigir a las instituciones y autoridades gubernamentales acciones concretas en materia de seguridad, salud, educación y justicia. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosalvía. Pero para poder entender más esta herramienta de medición que analiza los impactos de la violencia armada y patriarcal que vulnera la dignidad y derechos de las mujeres y niñas en los territorios, en línea conversaremos con la psicóloga de la Ruta Pacífica, quien ha trabajado en atención y prevención sobre las violencias contra las mujeres. Bienvenida Erika Tobón González a Enrutadas en la Radio. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres. Erika, ¿de qué nos sirve hacer y conocer una herramienta de medición y análisis sobre hechos de violencia contra las mujeres y las niñas? Bueno, como psicóloga también y después también del trabajo todo de incidencia con datos que se ha hecho con la Ruta Pacífica, es importante pensar en el asunto de los datos porque nos visibilizan la situación. ¿Visibilizan en qué sentido? A veces por la naturalización de las violencias contra las mujeres se naturaliza en la vida cotidiana que se presenten violencias en su contra, entendiendo las violencias desde las violencias más sutiles hasta el eslabón final que es el feminicidio. Entonces es pensar un poco esas violencias contra las mujeres, visibilizarlas pues como desde los datos. Obviamente las instituciones no deben quedarse solo en los datos, es importante avanzar en el análisis
social, cultural, político, psicológico de por qué las mujeres viven violencias contra ellas. Es importante decir que el análisis que yo hago de violencias contra las mujeres lo hago desde el enfoque ecológico feminista, un enfoque que permite una lectura de estas violencias no solamente desde el contexto de la pareja, sino que tiene en cuenta un contexto macro, micro, social, que incluye las relaciones familiares, la historia personal, las relaciones con la institucionalidad, la atención de la institucionalidad, la relación de los responsables también con todas estas instituciones. Entonces, el dato es importante porque visibiliza y muestra como el nivel o el alcance que tienen ahora las violencias contra las mujeres, pero hay que darle también una interpretación cualitativa. Si tocan a una, respondemos todas. En el primer boletín sobre el Observatorio Mujeres Enrutadas en la Observancia de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas, que publicó Ruta Pacífica, los feminicidios, muerte violenta de una mujer, niña o adolescente por razones de género, es decir, tiene un móvil de discriminación, registrados en el tercer trimestre del año fueron 95. En este segundo boletín, a corte del 25 de noviembre, se registraron 157 feminicidios. Ya no podemos ser más indiferentes ante este aumento. ¿Cómo detener los feminicidios en el país? Bueno, teniendo en cuenta como los resultados que se mencionan en el boletín, es importante decir que el asunto de acabar con los feminicidios es como más complejo, ¿cierto? No se reduce como simplemente a tener la intención, porque esto implica construcciones sociales y culturales frente a los roles de género, implica también abordar la tolerancia institucional de las violencias contra las mujeres, implica también unos asuntos psicoterapéuticos de las mujeres, o sea, el trabajo individual y personal con ellas, y también las dinámicas familiares. Y a su vez con los responsables implica también el trabajo individual con ellos. No es una tarea solamente de las organizaciones de mujeres, es una tarea donde debe ir todas las dimensiones de la vida. Por eso la ley 1257, las violencias contra las mujeres, implica acciones afirmativas desde diversas dimensiones: salud, educación, trabajo, salud mental. Entonces digamos que pensar en erradicar los feminicidios es también pensar en un trabajo social y cultural importante de sensibilización frente a las violencias y de prevención frente a ellas. No se limita únicamente a las acciones que las organizaciones de mujeres deben hacer, porque eso yo creo que ha sido un error pensar que las organizaciones de mujeres podemos erradicar un fenómeno tan arraigado en la sociedad como este. Es supremamente complejo para las organizaciones asumir este costo, porque además también entra la institucionalidad y las rutas de atención. Las rutas de atención no funcionan, las rutas de atención no son de alguna manera garantes de derechos de las mujeres. ¿Y por qué no funcionan? Porque el sistema judicial en Colombia no funciona. Una denuncia de violencia contra la mujer, una mujer la hace y la puede estar haciendo este año, en esta época, y apenas están haciendo audiencias en el 2025. Entonces en 2 años es mucho lo que puede suceder, son muchas las violencias que se pueden repetir, las medidas de protección realmente no protegen las mujeres, no son eficaces. ¿Sí? Y eso tiene que ver con todo un sistema que no le da a las mujeres las garantías a sus derechos y no le da la importancia a las violencias contra las mujeres. Entonces, pensar en erradicarlo es también pensar el feminicidio entendido como el eslabón final de las violencias contra las mujeres. Las violencias van aumentando en intensidad y frecuencia hasta que el último paso es el feminicidio. Entonces, en este punto particular, es importante abordar la prevención de las violencias desde que se comienzan a presentar las violencias más sutiles y las psicológicas, y no abordar las violencias contra las mujeres ya cuando no hay mucho por hacer. Tiemblen sus centros la tierra. Para Enrutadas en la Radio es muy importante conocer el sentir de las mujeres desde los territorios. Por eso, en el buzón de voz, las oyentes nos contestaron qué piensan cuando escuchan la noticia de un feminicidio. Escuchemos. Al sonoro rugir del amor.
Estamos en sintonía con la voz de las mujeres. Bueno, yo soy mujer, tengo 20 años y yo también podría ser víctima de un feminicidio. De hecho, a veces me siento muy expuesta, entonces escuchar qué pasa este tipo de casos realmente son bastante negativos para mí. Me siento muy vulnerable en la sociedad cuando escucho este tipo de casos. Cuando escucho la noticia de un feminicidio, lo que pienso es ¿por qué ocurren este tipo de cosas en mi país? Y me frustra mucho. Pienso que realmente es importante replantearnos las formas en cómo divulgamos o hacemos difusión de la no violencia hacia la mujer o hacia el género como tal, para que erradiquemos esos feminicidios de raíz. Las formas en cómo nos planteamos las acciones frente a las mujeres, pero también que nos falta educar al hombre frente a lo necesario que es el tema de la no violencia de género, porque ellos son los autores de estos feminicidios. Pienso que también los actores y entes institucionales, o mirar de qué manera nos articulamos para que todos seamos una gran red y que esos feminicidios realmente sean erradicados. Ver noticias como esta la llevan a uno a sentir miedo de salir a la calle, a vivir con miedo de lo que pueda pasarle a las amigas que uno tiene. Y a pesar de que los asesinatos a las mujeres, a pesar de que hay una ley que lo ordena, no siempre son investigados con perspectiva de género, la impunidad ronda el 90% de los casos, y eso me hace tener más miedo al entender que las mujeres colombianas, bajo este contexto social en el que nos desarrollamos, vivimos con muchos miedos que adquirimos, pero también con muchos riesgos que en el paso y en nuestro crecimiento como mujeres no solamente los adquirimos, sino que es algo que está presente y algo que tenemos que afrontar y algo con lo que tenemos que vivir, y nadie nos prepara para eso. Siento tristeza, rabia, indignación, dolor, porque lo que le pasa a una nos duele a todas. Siento que estamos en un país donde todavía no podemos vivir libres, no podemos vivir en paz. Indignación porque por mucho que hacemos el trabajo social comunitario, el trabajo de rechazo, pues muchas veces queda invisibilizado con estos hechos de violencia. En algún momento, hace muy pocos días, presencié una situación de machismo, de violencia contra una mujer que iba en un carro, en un vehículo, y la tiraron a la calle. Realmente fue horrible. Yo iba con otra chica, con otra persona, pero no teníamos como un celular. Lo único que se nos ocurrió fue grabarnos las placas del carro, porque también pareciese que nos dio pena, miedo acercarnos al vehículo y mirar como qué le podía estar pasando a la chica o preguntarle algo. A mí me dio la sensación de angustia en relación a que el señor se pudiera, no sé, como, bueno, ustedes que se meten y sacaron disparo o qué sé yo, bueno, no sé. Realmente estamos en una sociedad tan violenta que uno siempre espera como las peores reacciones. Y continuamos en línea con nuestra invitada, la psicóloga de la Ruta Pacífica, Erika Tobón González, conversando sobre el observatorio Mujeres Enrutadas en la observancia de las violencias contra las mujeres y las niñas. El pasado jueves, Día de las Velitas en Colombia, la niña Michelle Dayana González de la ciudad de Cali salió a las 7:43 de la noche hacia una tienda cerca de su casa para comprar lo que comúnmente decimos en el país mecato.
Con el permiso concedido por su papá, la niña sale de la casa pero nunca regresa. Al siguiente día, su cuerpo sin vida y descuartizado fue hallado en un taller de vehículos cerca de su casa. Erika, la gente en redes sociales responsabiliza al padre por dejar ir sola a Michelle a la tienda. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, en el caso particular de la niña de Cali, yo creo que frente a las redes sociales, pues lo primero que hay es que problematizar las redes sociales, en el sentido en que siempre buscan un culpable que no es el responsable, sino cualquier otro, o es el papá porque la mandó, o es ella porque iba de minifalda, o es la mamá porque la deja jugar afuera, como en el caso de hace ya un par de años de Juliana Zamboní. Mi opinión frente a eso es que es la salida fácil que la gente tiene en redes sociales, pero entonces esa misma gente que está escribiendo eso es una misma gente que permite las violencias, que legitima las violencias, que naturaliza las violencias contra las mujeres, que no le ve importancia, ¿sí? Entonces creo que estos casos de feminicidio hay que hacerlos mediáticos, porque si no se hacen mediáticos no tienen unas medidas de atención, no tienen unas medidas de garantías de derechos, pero también creo que no solamente se puede quedar en la explosión del momento, sino que todos los casos de feminicidio son importantes, a todos hay que ponerles cuidado y no se puede quedar con las opiniones simples en redes sociales que son muy ligeras, que son muy lapsas y que además no permiten que la gente asuma la responsabilidad que todos tenemos en las violencias contra las mujeres. Entonces no es responsabilidad del padre, ¿cierto? Es la responsabilidad también de toda una sociedad que justifica todos estos hechos. Y para cerrar esta entrevista, Erika, sabemos, el padre de Michelle comentó a medios de comunicación que la niña le manifestó solo a su hermana que el feminicida y violador la acosaba camino a la escuela y que por eso ella sentía miedo y se cambiaba de calle cuando tenía que pasar por el frente del taller de vehículos. Este caso reconfirma que los mal llamados piropos son violencia y acoso callejero hacia las mujeres y niñas. Yo creo que toda esta situación y esta configuración de la violencia es importante también tenerla en cuenta, ¿cierto? Eso que demuestra que el feminicidio no es un acto en su mayoría espontáneo que cae por sí solo a la sociedad, sino que tiene un entramado previo de violencias contra las mujeres, ¿cierto? Que es importante decir también que los comentarios frente al cuerpo, sexualizantes, bueno, y todo esto, son también violencias y son un tipo de violencias contra las mujeres que son el caldo de cultivo para muchas otras violencias más graves, como lo vimos en este caso. Por eso el feminicidio es el eslabón final en el caso de ella, ¿cierto? Porque habían unas situaciones de acoso previas. Entonces, el acoso callejero, los piropos, digamos, todo eso también hace parte de la configuración de las violencias contra las mujeres, que está relacionada con el cuerpo de las mujeres, con la sexualización de la vida de las mujeres también. Y también que hay que tener en cuenta allí, más allá del piropo y más allá de todo lo que sucedió que es relevante, lo que también hay que decir es que el feminicida de ella tenía antecedentes de acceso carnal a menor de 14 años, y entonces aquí es donde entra también lo que decía al principio, y es cómo un feminicidio así lo configura también el sistema judicial colombiano. ¿Por qué una persona así estaba libre? ¿Por qué una persona así pudo seguir trabajando? ¿Por qué una persona así en sus antecedentes no sale, digamos, esto? Porque si de pronto salían sus antecedentes, una empresa no le ve importancia contratar a una persona con antecedentes de acceso carnal violento. Entonces, si uno lo analiza, es una configuración de muchas dimensiones que finalmente terminan por desembocar en un feminicidio. Entonces, en ese caso particular, y trayéndolo otra vez como a la pregunta inicial, sí, los piropos, el acoso callejero, todo eso, y en una relación de pareja que ya está conformada, por ejemplo, los celos, son el caldo de cultivo para los feminicidios. Gracias, Erika, por estar con nosotras en Enrutadas en la Radio. Las violencias contra las mujeres es un problema de salud pública. No son naturales, sino producto de una cultura patriarcal que discrimina a las mujeres por el hecho de serlo y que tradicionalmente ha puesto menos valor a lo femenino y afecta el goce y la garantía de los derechos humanos de más de la mitad de la población global.
Los boletines del Observatorio Mujeres Enrutadas en la Observancia de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas ya están disponibles en la página de la Ruta Pacífica. Pueden dirigirse a www.rutapacifica.org.co y descargar el documento. Allí encontrarán los conceptos que rodean el análisis, la definición de los tipos de violencias contra las mujeres y las niñas, sus riesgos y caracterización. Y aquí nos deja la ruta de Enrutadas en la radio. Gracias por su compañía y por compartir las voces de las mujeres que desde los territorios trabajan por una paz feminista, estable y duradera, y la erradicación de todas las formas de violencia. Nos escuchamos el próximo año para seguir avanzando en esta ruta hacia la paz. Se despide Natalie Cañón González y todo el equipo de la Ruta Pacífica. Que pasen unas felices fiestas en paz y sin violencias. Enrutadas en la radio es posible gracias al apoyo financiero de el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, Fondo Noruego de Derechos Humanos, Embajada Suecia, Diaconía, Open Society Foundations, Equality Fund, We Effect, Día Mundial de la Oración, Ayuntamiento de Barcelona, Paz con Dignidad y Agia Mundo. Los contenidos son responsabilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres y no reflejan necesariamente las opiniones de las entidades mencionadas.